shooting in Macau, and I was fed up with saying James Bond. I had to keep saying to this Chinese gentleman that my name is Bond, James Bond, trying not to sound like Sean Connery. La interpretación de Roger Moore de Bond fue más ligera y cómica en comparación con la de sus predecesores. Aportó cierto ingenio y humor al papel que resonó en el público durante años. Pero detrás de escena, no todas las interacciones con sus compañeros actores fueron una velada alimentada por Martini. El propio Roger Moore, en sus últimos años, levantó la tapa sobre algunas relaciones coprotagonistas que no fueron exactamente sacudidas, ni agitadas. Así que toma tus palomitas de maíz, porque estamos a punto de derramar el té. Más allá de su magnetismo como James Bond, Roger Moore fue una estrella de Hollywood versátil. Su complicada red de vínculos y rivalidades aún da forma a la empresa. La biografía, Mi palabra es mi vínculo de Moore, revela su vida. Se sincera con sus fans sobre sus relaciones con Frank Sinatra y Bette Davis. También contó con franqueza sus turbulentas relaciones con compañeros de reparto como Hervé Villechaize, revelando su vida en Hollywood. Antes de pasar a los hechos jugosos, echemos un vistazo a los primeros años de vida y la profesión de Roger Moore, para ver cómo llegó a la cima del mundo del entretenimiento. ¿Qué hizo que Moore fuera el actor famoso que es hoy? ¿Cómo sobrevivió a la crueldad de Hollywood y se volvió tan encantador? ¿Qué eventos y circunstancias lo hicieron exitoso? ¿Qué eventos son más importantes para su desarrollo como James Bond? Es Roger. El oficial de policía George Alfred Moore y Lillian Lily Pope, de una cosmopolita Calcuta, India, tuvieron un hijo, George Moore. En Stockwell, Londres, nació George Moore el 14 de octubre de 1927. Padres en el Reino Unido. Su infancia estricta y comprometida se vio trastocada por la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a su migración a Devon y a su inscripción en las escuelas de Cornwall y Buckinghamshire. Moore se hizo famoso después de ser despedido de una empresa de animación por estropear células de animación. Cuando su padre le presentó a Brian Desmond Hurst, tuvo una oportunidad inesperada como actor. Moore se convirtió en una actriz famosa. Hurst ayudó a Moore a ingresar en la Real Academia de Arte Dramático. Allí aprendió su comportamiento elegante y su acento distintivo. Las primeras experiencias laborales, incluido el entretenimiento de servicios combinados líder en Alemania, ayudaron a Moore a desarrollar resiliencia y adaptabilidad. Moore se convirtió en segundo teniente del cuerpo del servicio del Ejército Real después de la guerra. Moore, con sus impecables habilidades y disposición, estaba listo para revolucionar el entretenimiento. ¿Qué sigue para este joven y talentoso actor? ¿Se hará famoso en la pantalla grande o en la pequeña? ¿Cómo manejaría el panorama despiadado de Hollywood y qué papeles interpretaría para consolidar su lugar en la historia del cine? La carrera de Roger Moore en la posguerra comenzó con pequeños papeles en el cine británico. En 1945, debutó en Perfect Strangers de Alexander Korda con Robert Donut y Deborah Kerr. El joven Moore apareció sin acreditar en César y Cleopatra y Piccadilly Incident. La transmisión en vivo de 1949 de The Governess fue su primer papel televisivo. Su éxito se basó en estos roles a pesar de sus humildes comienzos. A principios de la década de 1950, Moore modeló y fue conocida como The Big Knit, por aparecer en publicidad de prendas de punto. La carrera de Moore cambió en 1954 cuando consiguió un contrato con MGM por 7 años. Sus películas incluyen La última vez que vi París con Elizabeth Taylor, Interrupted Melody y The King's Thief. A pesar de los logros iniciales, su mandato en MGM terminó con el fracaso comercial de Diane en 1956. Moore trabajó por cuenta propia y apareció en Four Star Jubilee y Matinee Theatre. En 1958-1959, Moore interpretó al personaje principal de Ivanhoe, Su gran avance. Esta parte mostró su versatilidad y dedicación a su oficio, ya que realizó acrobacias a pesar de sus dolencias. El tercer hombre, Los habitantes de Alaska y Maverick fueron sus papeles en Warner Bros., después de Ivanhoe. Moore se hizo famoso por su interpretación de Bo Maverick en Maverick y calificó a The Alaskans como su peor programa de televisión. La carrera de Moore despegó después de interpretar a Simon Templar en The Saint en 1962.
Esta actuación lanzó su carrera y definió su manera sofisticada y divertida, que adoptó en su personaje de James Bond. Moore dirigió varios episodios de The Saint durante 6 temporadas, mejorando su talento. Moore apareció en Crossplot y The Man Who Haunted Himself después de The Saint, demostrando su rango de actuación. Se unió a The Persuaders con Tony Curtis. Moore, el actor de televisión mejor pagado en ese momento, y Curtis aparentemente no se llevaban bien, lo que añadió estrés a la producción. Moore debutó como James Bond en Vive y dejó morir en 1973. Interpretó a Bond como un playboy experimentado, a diferencia de Sean Connery. El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó y Moonraker fueron éxitos de taquilla que consolidaron el legado de Moore. Su estancia se vio empañada por conflictos coprotagonistas y disputas creativas. Moore protagonizó The Cannonball Run y A View to a Kill después de Bond. Su carrera continuó después de dejar Bond en 1985, con trabajos de cine, televisión y doblaje. Mientras seguimos la interesante carrera de Roger Moore desde sus primeros días hasta su famosa interpretación de James Bond, no podemos evitar preguntarnos qué sucedió detrás de escena. ¿Cómo se llevaba realmente Roger Moore con sus compañeros de reparto? ¿Su comportamiento elegante y encantador se extendió entre bastidores, o tuvo que lidiar con tensiones y rivalidades en secreto? Relaciones en Hollywood y coprotagonistas más odiados. En sus memorias recién publicadas, el carismático actor Roger Moore, de 86 años, comparte historias intrigantes de su época con la élite de Hollywood. Desde conocer al legendario Frank Sinatra, hasta compartir secretos con personajes como Bette Davis y coprotagonistas que no soportaba en absoluto. Las historias de Moore son un tesoro de chismes y conocimientos internos. Pedro Bende. La primera persona de la que habla Moore es Peter Sellers. Sellers, a pesar de su genio cómico y su inmensa popularidad, era sorprendentemente difícil acercarse a él. Sellers era un hombre con muchas personalidades pero pocas conexiones genuinas, y ocultaba su verdadero yo del mundo exterior, según Moore, quien lo describió como un personaje solitario que siempre parecía esconderse detrás de una máscara. Sellers era una persona compleja y misteriosa. El propio Sellers admitió una vez que verlo como su yo genuino en la pantalla sería una experiencia aburrida, exponiendo su incomodidad ante la vulnerabilidad y revelando su verdadero yo. Su tendencia a retirarse a su propio mundo lo convirtió en un coprotagonista desafiante para muchos, incluido Moore, quien a menudo encontraba el comportamiento impredecible de Sellers intrigante y frustrante. En el verano de 1970, durante la luna de miel de Sellers con su tercera esposa, Miranda Quarry, un incidente mostró cuán caótica e impredecible solía ser la vida de Sellers. Los recién casados estaban disfrutando de una escapada romántica en Cap Ferrat, en el sur de Francia. Casualmente, Roger Moore estaba filmando la serie de televisión The Persuaders en el mismo lugar. Este encuentro casual preparó el escenario para un incidente extraño e inolvidable que mostraría la extrañeza que a menudo rodeaba a Sellers. Hubo una redada de drogas, pero fue todo menos una redada normal. Roger Moore y Peter Sellers le gastaron una broma a Leslie Bracius, un talentoso letrista y dramaturgo que había sido amigo de Roger Moore desde hacía mucho tiempo, así como a Johnny Gold, el fundador del famoso club nocturno Tramp de Londres. Mientras conducían su barco por la bahía de Villefranche, Moore y Sellers planearon con una patrullera de aduanas interceptar a Braus y Gold, pretendiendo atraparlos a exceso de velocidad. La visión de su barco siendo detenido, con los funcionarios de aduanas fingiendo el descubrimiento de unos cientos de cigarrillos y botellas de whisky colocados por Moore y Sellers, hizo que todos se echaran a reír. Johnny Gold, agitando un gran sobre blanco dirigido a Sellers, gritó: «Estamos aquí para ver a Peter Sellers», provocando aún más risas. Cuando los piratas ficticios finalmente llegaron a la orilla, Johnny Gold le entregó a Sellers el misterioso sobre blanco. Al abrirlo, Sellers encontró una gran bolsa de polvo blanco, junto con una nota que decía que era un regalo para la luna de miel. Roger Moore recordó más tarde que esta broma divertida pero arriesgada lo acercó más que nunca a ser arrestado en su vida. Esa noche, salió a la luz el verdadero alcance de la naturaleza impredecible de Sellers. Después de consumir el contenido del sobre, Sellers estaba, como dijo delicadamente Moore,
bastante perdido. En un giro inesperado de los acontecimientos, Sellers creyó que su cama era una alfombra voladora e invitó con entusiasmo a Moore y a otros a unirse a él en un vuelo imaginario alrededor del puerto. El relato de Moore sobre este incidente no fue solo un testimonio del comportamiento impredecible y a menudo preocupante de Sellers, sino también un vistazo al mundo caótico con el que Moore tuvo que lidiar mientras trabajaba con él. Si bien indudablemente había un sentido de amistad y humor compartido, el comportamiento errático de Sellers y su tendencia a perderse en delirios lo convirtieron en una persona realmente difícil con quien conectarse. Dejando atrás a los extraños e impredecibles Sellers, la relación de Roger con otra celebridad tenía su propia mezcla de camaradería y conflicto. ¿Quién podría ser? ¿Y qué historias se esconden bajo la superficie de su amistad? Frank Sinatra. Frank Sinatra, nombre sinónimo del mundo del espectáculo, tuvo una relación compleja e interesante con Roger Moore que duró muchos años y estuvo llena de una variedad de experiencias emocionantes e inolvidables. Si bien Sinatra era conocido por su personalidad carismática y poderosa, y Moore por su comportamiento suave y encantador en la pantalla, sus interacciones fueron todo menos sencillas. El primer recuerdo que Moore tiene de Sinatra se remonta a la década de 1950, durante un enfrentamiento bastante dramático en el Moulin Rouge de Hollywood. Jack Warner, el poderoso jefe de Warner Bros., ofrece $1,000 para que actúe el artista contratado por Warner, Gordon MacRae. Sin embargo, John Wayne, el icónico vaquero, respondió con una oferta de $2,000 para que MacRae no cantara. Sinatra, siempre un amigo leal, vio esto como un insulto a MacRae y enfrentó a Wayne. Ver al pequeño y fogoso Sinatra enfrentarse al imponente Duke dejó una impresión duradera en Moore. 10 años después, hasta mediados de la década de 1960, el camino de Moore se cruza con el de Sinatra una vez más, esta vez en un ambiente más relajado, un restaurante de Londres. En esta ocasión estuvo presente la encantadora y joven Mia Farrow, entonces esposa de Sinatra. Para sorpresa de Moore, Farrow expresó su cariño por el programa de televisión de Moore, The Saint. «Nos encanta ver The Saint», exclamó, y Sinatra asintió con la cabeza, revelando que a menudo lo veían juntos en su habitación de hotel. Este inesperado cumplido destacó un lado más suave y realista de Sinatra que contrastaba marcadamente con su primer encuentro. Sin embargo, su relación no fue todo rosas y sol. Moore no pudo evitar abordar el tema de las supuestas conexiones mafiosas de Sinatra, un tema delicado y lleno de misterio y especulaciones. La respuesta de Sinatra fue tan directa como reveladora. Reconoció que la mafia tenía control sobre muchos de los lugares donde actuaba. «Chico, la mayoría de los lugares en los que toco están, de una forma u otra, controlados por la mafia», admitió Sinatra. Comparó los frecuentes saludos que recibía de hombres vestidos de traje ansiosos por tomarse una foto con él con las numerosas veces que el propio Moore había posado para fotografías con extraños. Sinatra nunca pareció rehuir los rumores sobre sus vínculos con el inframundo. De hecho, parecía gustarle el aura de peligro que le daban. Moore observó que Sinatra hizo poco para disipar públicamente estos rumores, probablemente entendiendo que aumentaban su encanto. Ya sea por la elección de los lugares o por las compañías que mantenía, los vínculos de Sinatra con la mafia se convirtieron en una parte importante de su leyenda, una leyenda que Moore fue testigo de primera mano. Mientras dejamos atrás la compleja relación entre Roger Moore y Frank Sinatra, prepárate para una historia que te sorprenderá aún más, ya que la siguiente persona en la lista te dejará atónito. Lana Turner. La siguiente coprotagonista sobre la que escribió Moore en sus memorias fue Lana Turner. La carrera de Roger Moore estuvo llena de encuentros con algunas de las figuras más emblemáticas de Hollywood, y su relación con Lana Turner fue particularmente memorable. Sus caminos se cruzaron en el set del drama histórico de 1956, Diane, donde Turner, ya una actriz veterana, compartió un consejo único con la joven Moore. Turner, conocida por su seductora presencia en pantalla, se encargó de enseñarle a Roger Moore cómo besar correctamente. A pesar de la confianza de Moore en sus habilidades, después de todo, se había casado 2 veces y nunca enfrentó quejas de ninguna de sus esposas al respecto. Turner lo introdujo en el arte de la pasión sin presiones. Sin embargo,
la naturaleza asertiva de Turner no se limitó solo a escenas románticas. Mostró un espíritu feroz e independiente, junto con una falta de voluntad para tolerar la falta de respeto sin importar la fuente. Un ejemplo notable fue un incidente explosivo que involucró a Edward Knopf, el productor de Diane. Un desacuerdo aparentemente menor se volvió dramáticamente desproporcionado cuando Turner le contó a Knopf frente a todo el elenco y el equipo. El estallido fue tan impactante que Knopf salió furioso del escenario y se escondió en la caravana de Moore, donde se sentó, visiblemente molesto. Cuando Moore preguntó por qué Turner había sido tan duro, ella le dio una respuesta honesta que reveló el lado más oscuro de la época dorada de Hollywood. «Cariño», dijo, «cuando llegué por primera vez a este grupo, los productores me atacaron, así que ahora soy Turner». La respuesta de Turner fue un comentario satírico sobre la dinámica de poder y la explotación que enfrentan muchas actrices jóvenes en Hollywood. Si crees que la historia de Turner es conmovedora, la próxima revelación sobre otro coprotagonista realmente te sorprenderá. Rex Harrison, reconocido por su papel del profesor Henry Higgins en My Fair Lady, tenía una reputación compleja, por decirlo menos. Si bien su talento y logros en el escenario y la pantalla eran innegables, su personaje detrás de escena tenía una naturaleza dual contradictoria. Por un lado, Harrison era conocido por ser temperamental y, a menudo, demostrar un comportamiento cruel que podía resultar intimidante e incluso brutal para quienes lo rodeaban. Una mecha corta, una lengua afilada y una propensión a atacar a la gente cuando no se salía con la suya eran características de este aspecto de su personalidad. Moore observó de primera mano la naturaleza dual de Harrison, su comportamiento temperamental y a menudo cruel por un lado, y sus inesperados momentos de decencia por el otro. La reputación de Harrison de ser mezquino y difícil era bien conocida en la industria. A pesar de su impresionante cartera de papeles icónicos, la reputación de Harrison de ser difícil trabajar con él lo precedió, lo que le valió el respeto, pero no necesariamente el amor o la adoración de muchos en la industria. Su comportamiento se describió a menudo como exigente, crítico y, a veces, incluso cruel, dejando a su paso un rastro de egos heridos y relaciones dañadas. Sin embargo, hubo un aspecto de la vida de Harrison que reveló un lado más compasivo: su relación con su tercera esposa, Kay Kendall. Kay Kendall, una querida amiga de Moore, cayó trágicamente muy enferma, y fue durante este momento difícil que la notable dedicación y compasión de Rex Harrison brillaron. Harrison, conocido por su exterior brusco, reveló un lado sorprendentemente tierno y desinteresado al asumir el papel de cuidador con mucha dedicación, asegurándose de que Kendall recibiera la atención y el apoyo que necesitaba. Sus acciones dijeron mucho sobre la profundidad de su amor y preocupación por su esposa, demostrando que incluso las personas más difíciles pueden tener un lado suave. La compleja personalidad de Harrison se hizo aún más evidente durante su estancia en Broadway. Albergaba una animosidad profundamente arraigada hacia su coprotagonista, Julie Andrews, a quien se negaba a reconocer durante las actuaciones. En un incidente notable, Harrison insistió en que solo podía cantar la icónica canción I've Grown Accustomed to Her Face a su esposa enferma, Kay, quien tuvo que permanecer al lado del escenario durante la canción. Su negativa a interpretar la canción a Andrews, a pesar de las objeciones del productor, destacó su naturaleza obstinada y lo profundo que estaba dispuesto a dejar que se volvieran los rencores. Irónicamente, a pesar de su difícil relación con Andrews, Harrison dedicó su Oscar de 1964 por la versión cinematográfica de My Fair Lady, tanto a Julie Andrews como a Audrey Hepburn, quien interpretó el papel de Eliza Doolittle en la adaptación cinematográfica. Esta dedicatoria fue pronunciada con una amplia sonrisa, enmascarando las tensiones y conflictos que habían plagado sus interacciones con ambas actrices. El reconocimiento público de Harrison de Andrews y Hepburn como sus dos bellas damas fue un gesto sorprendente, dadas las fricciones que tuvo con ambas actrices detrás de escena. La personalidad de Rex Harrison reveló las complejas realidades de la naturaleza humana, donde los momentos de bondad podían coexistir con la animosidad. Pero a medida que avancemos, la siguiente persona de la lista te sorprenderá aún más. Bette Davis y Joan Crawford, rivales más allá de la muerte. A mediados de la década de 1960,
Roger Moore conoció a la legendaria Bette Davis en el restaurante ABC Studios. Durante una pausa a la hora del almuerzo en 1964 o 1965, Bette Davis se dirigió inesperadamente hacia la mesa de Moore. Con su característica confianza, se presentó y expresó su admiración por el trabajo de Moore en El Santo. Mencionó cuánto disfrutaron ella y su hija del espectáculo, halagando a Moore y comenzando una amistad poco probable. La cabeza de Moore se hinchó de orgullo por los elogios de una actriz tan estimada, un sentimiento que, según afirmó con humor, lo dejó con menos cabello para cubrirlo. Su amistad llevó a Moore a invitar a Bette a unirse a él y a Robert Wagner en las carreras de perros en el White City Stadium en el oeste de Londres. A Bette le encantó la experiencia y mostró su lado entusiasta y carismático. Sin embargo, Moore también fue testigo de una parte más oscura de su personalidad. Durante la cena, Bette regularmente le daba órdenes e instrucciones a su asistente de manera exigente, un comportamiento que revelaba una parte dominante de Bette que Moore encontraba inquietante y sabía que nunca quiso experimentar. Más allá de su amistad con Bette, Moore era consciente de la infame rivalidad entre ella y otro ícono de Hollywood, Joan Crawford. La animosidad surgió del amor de Bette por Franchot Tone, quien se convirtió en el segundo marido de Joan Crawford. A pesar de su eventual divorcio, el cuidado de Crawford por Tone durante su batalla contra el cáncer, llevándolo a su departamento de Nueva York y cuidándolo hasta su muerte, solo alimentó el resentimiento de Bette. La amargura de Bette duró mucho después de la muerte de Crawford. En su manera típicamente dura, Bette dio a entender que la influencia de Crawford sobre Franchot Tone se extendió incluso hasta sus momentos finales, un comentario que traicionó fuertes sentimientos de celos e ira que no se habían desvanecido con el tiempo. Cuando los medios preguntaron a Bette sobre su continua animosidad hacia Crawford después de su fallecimiento, ella dio una respuesta icónica. Con tono despectivo dijo: «Solo porque una persona esté muerta no significa que haya cambiado. Pero si pensabas que la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford era intrigante, la siguiente persona en la lista te sorprenderá aún más. Sammy Davis Jr. Ya sea que estuviera trabajando o simplemente de visita, el amor de Sammy Davis Jr. por el mundo cinematográfico era evidente. Cuando Roger Moore estaba filmando la serie de televisión Maverick, Sammy visitaba con frecuencia el set. Durante estas visitas, perfeccionó sus habilidades, se convirtió en un profesional en el dibujo de pistolas y dominó el arte de girarlas. En la década de 1980, Leslie Breck organizó una cena en su casa de Los Ángeles, donde Sammy hizo una gran entrada. Al llegar, Sammy casualmente abrió su chaqueta y le entregó su revólver a la criada, tratándolo como si fuera un simple sombrero. Este acto fue una muestra de cuán único era su sentido del humor. Nunca perdió la oportunidad de restarle importancia a las situaciones, y a menudo utilizó el humor como una forma de abordar y desviar problemas más serios. Sammy Davis Jr. era bien conocido por su humor autocrítico, y a menudo bromeaba sobre los desafíos que enfrentaba. Una vez, después de escuchar a alguien quejarse de discriminación, bromeó: «Lo tienes fácil. Soy un judío negro, bajo, feo y tuerto. ¿Cómo crees que es para mí?». Su capacidad para reírse de sus propias circunstancias lo hizo atractivo para muchos. Cuando fue anfitrión de los Oscar, Sammy continuó de esta manera bromeando: «Esta noche, la Academia honra a mis dos pueblos con el violinista en el techo y el eje». El último encuentro de Moore con Sammy fue desgarrador. Al visitarlo un mes antes de su muerte, Moore vio a un hombre que siempre había sido pequeño y delgado, ahora reducido a un estado aún más frágil mientras agonizaba. Sammy estaba luchando contra el cáncer de garganta, que se había extendido agresivamente. Cuando se le informó que una laringectomía podría ofrecerle mejores posibilidades de supervivencia, se negó y prefirió conservar la voz en lugar de someterse al procedimiento. Si crees que la historia de Sammy Davis Jr. es conmovedora, la próxima revelación sobre otro ícono de Hollywood te dejará boquiabierto. Tony Curtis. La relación de Roger Moore con Tony Curtis, su coprotagonista en la popular serie de televisión The Persuaders, fue una mezcla de diversión y sorpresa. Tony Curtis era una persona carismática y entretenida en el set. Sin embargo, también era notoriamente ahorrativo.
un rasgo que le proporcionó a Moore algunas historias divertidas. Una Navidad, Curtis invitó a Moore y a su entonces esposa a cenar con él y su tercera esposa, Leslie. Moore, que esperaba un fastuoso festín navideño, se sorprendió cuando Curtis sacó el pollo asado más pequeño que jamás había visto. Curtis era un individuo complejo con muchas facetas de su personalidad. Si bien era conocido por ser cuidadoso con su dinero, también tenía talento para compartir sabiduría poco convencional en forma de historias interesantes y divertidas. Un día en el set, Curtis compartió un consejo que había recibido de su amigo y compañero actor, Burt Lancaster. «Querido Sweet Roger», comenzó Curtis, «Burt me dijo una vez que si estás en el camerino del estudio con una joven, tu esposa debería entrar, continuar con lo que estás haciendo, y cuando llegues a casa, negarlo. Y decir, pero tienen gente que se parece a mí». Este consejo, pronunciado en un tono juguetón, reflejaba la personalidad alegre de Curtis. Roger Moore recordó esta historia sobre el consejo de Tony Curtis sobre cómo manejar una situación complicada con una mujer en un incidente en Sudáfrica. Estaba filmando una escena con una atractiva joven que insinuaba que quería estar a solas con él, sugiriendo que podrían pasar un buen rato sin el equipo cerca. Si bien las palabras de Curtis resonaban en la mente de Moore, rápidamente recordó la presencia de su esposa italiana, que estaba abajo, y era muy consciente de que su doble estaba fuera ese día. A pesar de estos rasgos de personalidad, Moore realmente disfrutaba de la compañía de Curtis y valoraba el tiempo que pasaban trabajando juntos. El humor, el carisma y el desquicio ocasional de Curtis hicieron de su estancia en el set de The Persuaders una experiencia memorable. Curtis aportó cierto estilo e imprevisibilidad al set, lo que mantuvo a todos, incluido Moore, entretenidos y alerta. A medida que analizamos más relaciones de Roger Moore con sus compañeros de reparto, prepárese para más revelaciones sorprendentes. Siga mirando mientras respondemos la pregunta: ¿quién más hizo esta lista? Albert R. Broccoli y Harry Saltzman. Albert Cubby Broccoli fue un productor visionario que vio el potencial de las novelas de Ian Fleming. El viaje de Broccoli al mundo de James Bond comenzó con una apuesta arriesgada en 1961. Junto con su productor, Harry Saltzman, Cubby pagó $50,000 por los derechos de los libros de Fleming durante 6 meses. Inicialmente planeaban filmar Thunderball, pero problemas legales obligaron a cambiar de planes. En cambio, utilizaron un guión para Doctor No, y así nació la primera película de Bond. Cubby Broccoli se dedicó por completo a la franquicia de James Bond. A diferencia de Saltzman, quien incursionó en diversos proyectos cinematográficos, Broccoli se centró únicamente en Bond. Cuando se le preguntó si se arrepentía de limitarse a 007, Cubby dijo que tenía un tigre agarrado por la cola y no podía soltarlo. Su compromiso dio sus frutos y generó un legado duradero que continúa con cada nueva película de Bond. Harry Saltzman era muy diferente de Cubby. Ruidoso, atrevido y extravagante, Saltzman aportó una energía diferente a las películas de Bond. Su pasión por la realización de películas se extendió más allá de la franquicia 007, y a menudo produjo otras películas que mostraban sus diversos intereses. Sin embargo, esta diversificación provocó en ocasiones tensiones con Cubby, quien solo estaba interesado en Bond. La asociación entre Cubby y Harry fue inmensamente exitosa pero llena de tensión. Cuando Moore se unió a la serie con Live and Let Die, su relación estaba comenzando a romperse. Para evitar mayores conflictos, idearon un sistema en el que cada uno gestionaría de forma independiente producciones alternativas de Bond, lo que les permitiría seguir trabajando juntos, aunque a distancia. Moore fue testigo de primera mano de la creciente tensión entre Broccoli y Saltzman. Sus diferentes visiones y personalidades a menudo dieron lugar a acaloradas discusiones. Un incidente notable fue cuando Saltzman sugirió invertir sus ganancias de Goldfinger en oro. La preocupación práctica de Cubby, ¿pero dónde guardaremos todo?, mostró cuán diferentes eran los dos hombres. A pesar de las tensiones, Moore sentía un inmenso respeto por ambos hombres. Admiraba la inquebrantable dedicación de Cubby a Bond y reconoció la pasión de Saltzman por el arte del cine. Mientras Moore recordaba su tiempo con ellos, destacó el increíble éxito que lograron juntos, creando una franquicia que continúa ganándose los corazones del público de todo el mundo.
Moore también elogió a Daniel Craig como un Bond tremendo, bromeando que si bien Craig parecía capaz de matar, el propio Bond de Moore podría simplemente haber abrazado o aburrido a los villanos hasta la muerte. Ahora bien, si pensabas que la relación entre Broccoli y Saltzman era interesante, la siguiente persona en la lista de Roger Moore te sorprenderá aún más. Gracia Jones. Grace Jones aportó una fuerte presencia al papel de Mayday, pero su comportamiento fuera de la pantalla generalmente ponía a prueba la paciencia de Roger Moore. Moore, conocido por su comportamiento caballeroso, tiene el principio de no hablar mal de los demás. Sin embargo, su silencio sobre Jones lo dice todo. Siempre he dicho que si no tienes nada bueno que decir sobre alguien, entonces no deberías decir nada. Así que no diré nada, comentó Moore, insinuando la posible tensión que hervía bajo la superficie. Una molestia recurrente para Moore fue el tiempo que sus protagonistas principales, incluido Jones, pasaban preocupándose por su apariencia entre tomas. Corrían a sus bolsos, sacaban lápices labiales y espejos y se retocaba el maquillaje, retrasando la sesión. Frustrado, Moore escondió sus lápices labiales y espejos, con la esperanza de reducir las interrupciones. Desafortunadamente para él, tenían múltiples respaldos, priorizando su apariencia sobre su desempeño. Grace Jones iba acompañada a menudo por su novio de entonces, Dolph Lundgren. Moore recuerda a Lundgren como un tipo muy agradable, que consiguió un pequeño papel en la película, en primer lugar gracias al director John Glenn. Este papel fue un trampolín para Lundgren, quien poco después alcanzó la fama en Rocky IV. Curiosamente, Lundgren nunca contactó a Moore en su carrera posterior, a pesar de esta conexión inicial. Su tendencia a poner música a todo volumen en su camerino, que estaba al lado del de él, agotó aún más la paciencia de Moore con Jones. La música heavy metal, que Jones prefería, a menudo perturbaba los intentos de Moore de descansar. Después de pedirle repetidamente a Jones que redujera el volumen sin éxito, en un momento de pérdida de compostura, Moore irrumpió en la habitación de Jones, desconectó la música y regresó a la suya, donde desahogó su frustración arrojando una silla a la pared, dejando una bolladura permanente. La relación laboral entre Moore y Jones condujo a una infame escena de amor que mostró cuán diferentes eran sus personalidades. Mientras se preparaban para la escena, Jones sorprendió a Moore llevándose un gran consolador negro a la cama, lo que le pareció divertido. Moore, siempre profesional, logró ver el humor en el acto, pero estaba claro que trabajar con Jones había llevado su encanto diplomático al límite. Puede que Grace Jones haya llevado a Roger Moore al límite, pero la siguiente persona sobre la que escribió te sorprenderá. Barbara Broccoli, hija del legendario Albert R. Cubby Broccoli, fue asistente de dirección en Panorama para Matar. Una de sus tareas desafiantes fue asegurarse de que Grace Jones llegara al set cada mañana, un deber que puso a prueba y perfeccionó sus habilidades diplomáticas. El paciente manejo de Jones por parte de Broccoli probablemente contribuyó a su éxito futuro en la franquicia Bond. Moore admiraba el carácter cálido y la dedicación de Bárbara, rasgos que sin duda heredó de su padre. Ahora, a la última persona de nuestra lista, Hervé Vilches. La vida de Hervé Vilches dio un giro significativo cuando fue elegido para el papel de Nick Nack en la película de Bond, que se estrenó en 1974. Antes de ser elegido para el papel, Vilches trabajaba como cazador de ratas en Los Ángeles y vivía en su automóvil. Su actuación como devoto servidor de Scaramanga no solo le ayudó a avanzar en su profesión, sino que también le ofreció una gran satisfacción personal. Se cita a Christopher Lee, quien interpretó al principal antagonista de la película, diciendo que el momento en que Vilches estaba filmando El hombre de la pistola de oro fue el momento más feliz de su vida. Dicho esto, también sacó a la luz algunas de sus tendencias más problemáticas. Durante su descripción de las acciones de Vilches, Moore no utilizó ningún lenguaje edulcorante. Moore dijo: «No me toques, estás enfermo», en respuesta al toque persistente de Vilches. Se refería a un incidente en el que Vilches lo tocó repetidamente. En su aclaración, Moore afirmó que su afirmación no se refería a la estatura de Vilches, sino a su incapacidad para controlar sus apetitos sexuales. Moore afirma que Vilches tiene un amor enfermizo por las mujeres y habla de sus numerosas conquistas, muchas de las cuales fueron prostitutas.
Vilches también alardeó de sus numerosas conquistas. A pesar de que afirmó tener un gran número de parejas sexuales, Vilches confesó que en ocasiones todavía fue rechazado, incluso cuando pagó por la oportunidad. Durante el tiempo que filmaba en Hong Kong, iba regularmente a clubes de chicas y elegía mujeres apuntándolas con la atención. Moore quedó absolutamente desconcertado por el descaro y la promiscuidad de Vilches, y cuando Moore preguntó sobre el número de mujeres con las que había estado durante el rodaje, Vilches afirmó que había estado con 35 de ellas. Con el paso del tiempo, la paciencia de Moore finalmente se agotó con las acciones de Vilches. Moore recuerda cómo las constantes caricias y alardes de Vilches creaban un ambiente de trabajo desagradable en el set. Moore era asistente de producción en ese momento. Las acciones de Vilches fueron demasiado para Moore, a pesar de que Moore hizo un esfuerzo por mantener la compostura. La tensión que existía entre ambos era evidente, y las emociones de Moore se manifestaron cuando se refirió a Vilches como un maníaco sexual. Cuando Vilches interpretó el papel de Tattoo en la serie de televisión aclamada por la crítica Fantasy Island, su carrera alcanzó incluso otro pináculo. Sin embargo, su prosperidad no duró mucho. En 1984, fue despedido de su puesto como resultado de desacuerdos con la compensación y comportamiento inadecuado hacia las mujeres del elenco y el personal. Trágicamente, la vida de Vilches llegó a su fin en un estado de desesperanza en 1993 cuando se suicidó. Entonces, ¿cuál de las relaciones de Roger Moore crees que fue la más intrigante? Háganos saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este vistazo detrás de escena. Si te gustó esto, no olvides darle me gusta y suscribirte para más exploraciones en el fascinante mundo de 007. Hasta la próxima.